era manual. Organizaciones cevistas y algunos otros sectores bloquean varias carreteras desde el pasado lunes, según sus dirigentes, por la crisis económica y también exigen la renuncia del presidente Luis Arce. De hecho, entonces, confirmamos que la policía ha tomado o está tomando el control en alguna parte de la carretera que une Oruro y La Paz con Cochabamba, a la altura de Sipe, que es casi llegando a Cochabamba, y en ese entendido hay una acción, digamos, para evitar el tema. Te propongo una cosa, ¿qué tal si hablamos con el periodista Rafael Archondo? Archondo, sí. Rafa, qué gusto de tenerte con nosotros, un gusto. ¿Dónde te encuentras? Tú no vives en Bolivia, ¿no es cierto? Hola Marcelo, ¿qué tal? Qué Saludos a gusto. Gabriela. No, yo vivo en México hace 10 años. Qué belleza. ¿Y cómo anda México? ¿Qué tal el clima por allá? El ambiente Pues ahora en general. está lloviendo muchísimo, casi un diluvio. ¿En qué lugar de México estás? Estoy en la capital, en la Ciudad de México, Ah, precisamente. excelente. Una Sí. locura, belleza, Qué México. gusto tenerte, además, para analizar, porque a veces uno cuando está afuera como que tiene la posibilidad de ver un poco más de lejos lo que está pasando. ¿Y cómo estás viendo a Bolivia? ¿Cómo ves? Justamente Carlos Cordero nos decía que en el ámbito político, efectivamente, Evo Morales se ha convertido en el principal opositor y ha asumido el rol, digamos, que le correspondería a otros actores en este momento, y obviamente es el opositor más acérrimo, cuando ha sido parte del mismo gobierno con Luis Arce. ¿Qué opinión tienes, Rafa, sobre este tema? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos viviendo en Bolivia, así lo veo yo, una crisis constitucional. No solo es una crisis política, sino tiene que ver con los mismos mecanismos previstos en la Constitución que aprobamos el año 2009, ¿no? Me parece que esa es la magnitud de la crisis. Y es una crisis a la que no habíamos estado habituados. Generalmente teníamos crisis políticas que desembocaban en algún tipo de acuerdo o finalmente en una manera, digamos así, de salir adelante, su- digamos, sujetándonos a los acuerdos entre los partidos, ¿no? Pero yo creo que ahora la Constitución misma está fallando. Tenemos una guerra judicial contra el proceso electoral que va apareciendo además de forma inesperada, insospechada. Cada vez más y más candidatos y partidos tienen una serie de demandas, de objeciones, de observaciones, a lo que el Tribunal Supremo Electoral ha ido haciendo de forma negligente, de forma bastante tímida. Es un tribunal electoral muy debilitado, con muy poca capacidad para hacerse cargo del proceso electoral propiamente dicho. Es un Tribunal Supremo Electoral que aceptó en principio la regularidad del movimiento Tercer Sistema y luego, casi de una forma casi clandestina, ha decidido, por ejemplo, encauzar su inhabilitación. Es un Tribunal Supremo Electoral que le quitó su personería jurídica solo 10 días antes de la inscripción de alianzas a dos partidos políticos y uno de ellos ha conseguido restituir esa personería jurídica a través de la justicia y sin embargo esa decisión no es aceptada o por lo menos se está demorando, se está prolongando y entonces estamos prácticamente como si hubieran llegado todos los invitados a una fiesta, Marcelo y Gabriela, y no tuviéramos nada para ofrecerles, ¿no? Están ahí sentados esperando y todavía no hay ni siquiera un vaso de refresco para entregar. Es decir, un proceso electoral, no digamos improvisado, pero sí sujeto a una serie de interferencias inaceptables, ¿no? Y entonces a eso es a lo que me refiero con una crisis constitucional, es decir, el Poder Ejecutivo se peleó hace 2 años con el Poder Legislativo, la Asamblea no se entiende con el gabinete, con el presidente, no hay forma de encauzar, digamos, un relacionamiento normal entre los dos poderes, y eso ha saltado luego a ese enfrentamiento con la justicia que prácticamente está sometida al poder ejecutivo y el poder electoral que está en condiciones muy complicadas, muy precarias, donde no hay unanimidad en la sala plena, donde hay diferentes posturas. Y entonces, cuando los cuatro poderes del Estado se enfrentan, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Una situación muy complicada. Ahora, ¿de dónde viene esta situación? ¿Cuál es el origen de estos problemas que estamos viviendo? Pues esencialmente yo creo que todo se remonta a septiembre de 2022, cuando Evo Morales y Luis Arce se pelean, muestran sus diferencias. Evo Morales no puede imponer a los ministros que él quiere en el gabinete, Luis Arce niega tal pretensión
Y entonces la crisis interna del MAS es la que está arrastrando en este momento a Bolivia a esta crisis constitucional. Es decir, lo que tenemos como protagonistas, ustedes lo han mencionado un poco antes, es a un Evo Morales muy fuerte en el Chapare, a un Andrónico Rodríguez intentando arrebatarle parte de su base social y a un gobierno que no tiene base social, pero tiene todos los mecanismos y recursos legales en sus manos, ¿no? Entonces, estos tres sectores que tienen una pelea en serio, que no es ningún montaje, no es ninguna obra de teatro, sino realmente es un conflicto, nos están precipitando a esta crisis, y una oposición que, lejos de unificarse ante la crisis del adversario, en realidad se ha fracturado mucho más. Seguramente cada uno de esos segmentos de la oposición tradicional, considerando que ahora es su momento, que este es el año en el que por fin podrán competir adecuadamente en una elección, pues cada uno ha subido sus expectativas de una manera desmesurada y entonces cada quien cree ser el salvador de Bolivia en este caso, ¿no? Entonces eso ha acentuado aún más la dificultad porque, claro, hay en ciertos sectores de la población mucho pesimismo y a todo eso le agregamos la crisis económica, entonces creo que la situación es muy complicada y necesita de algún tipo de acuerdo para poder avanzar. Creo que esa es, digamos, la demanda que en este ¿Qué momento tipo de acuerdo? podría plantearse, aunque claro, estando yo lejos de Bolivia, pues difícilmente puedo acertar en algún consejo para ver la manera de resolver estos asuntos, queridos Marcelo y Gabriela. Rafael, bueno, estamos en contacto en vivo y en directo desde México, la capital. Rafael Archondo, un excelente periodista. Rafael, primero, estamos viviendo nosotros en este momento un escenario político que para la mayoría ya es una comedia en realidad. Es increíble todos los cambios que pasan a último momento. Primero, ¿qué puedes decirnos al respecto? Y el tablero electoral que tenemos nosotros no es al 100% seguro todavía, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí, correcto, es justamente un poco el ejemplo que les daba, es decir, la fiesta comenzó, ahí está la música y no hay nada que ofrecer. Es decir, nadie sabe exactamente cómo se va a desenvolver el país en adelante. No tenemos claridad sobre a quién vamos a apoyar porque muchos de esos candidatos o partidos están en cuestión y efectivamente la situación es de incertidumbre y de mucha zozobra, ¿no? Yo creo que frente a esta situación, ¿no? Específicamente creo que Carlos Cordero lo señalaba, pues hay una serie de elementos que tienen que ajustarse. Y me parece que el plan de Luis Arce de colocar a Eduardo del Castillo como la única alternativa en la papeleta para el electorado del MAS no puede seguir adelante. Ese plan tiene o necesita fracasar para que el país pueda avanzar. Es decir, la pretensión de que Eduardo del Castillo se convierta en el candidato del masismo dividido, una especie de unidad a la fuerza, digamos así, es una pretensión que atraviesa por la destrucción de las reglas democráticas mínimas. No puede ser, Marcelo, Gabriela, que, por ejemplo, un candidato como Paul Folster, del que nadie habla, al que nadie entrevista, esté habilitado plenamente, ¿no? Habiendo sido dirigente deportivo, no sabemos casi nada del señor. No puede ser que él no tenga ningún problema para presentarse en este acto electoral y Andrónico Rodríguez, que hasta ayer todavía aparece entre los tres primeros en las encuestas, esté fuera, ¿no? Eso es absolutamente irracional. No puede ser que porque Félix Pazzi se divorció hace un tiempo atrás y había colocado a su esposa, ex esposa ahora, como dirigente de su partido, el partido sufra la cancelación de su personería jurídica porque no renovó su directiva. Son reglas absolutamente absurdas en su concepción, pero también en su aplicación. Y no Cla- puede ser que alguien como Evo Morales, que tiene probadamente la capacidad de bloquear el país, de organizar marchas multitudinarias, de llenar estadios, tenga tantas dificultades y no las haya tenido, por ejemplo, Jaime Dunn, que hasta hace unos meses era un desconocido.
que él sí haya podido negociar una sigla y nadie haya inhabilitado a Nueva Generación Patriótica y que el gobierno haya decidido que PAMBOL y Frente para la Victoria no existen. Es decir, todos los bolivianos sabemos que Evo Morales no puede ser candidato, que está inhabilitado, pero en ningún lugar dice que Evo Morales está prohibido de organizar un partido, de buscarse una sigla y de participar en las elecciones. Lo que estás diciendo podemos interpretarlo diciendo que efectivamente ves que hay una mano negra especialmente para los frentes. Dices, Evo Morales no puede participar, pero sí en el caso digamos, de Andrónico Rodríguez, hay una mano negra de parte de quién, del gobierno, de los opositores, para que no impedir, digamos, su participación en este proceso electoral. Sí, yo creo que además el discurso en el que Luis Arce se retira de la carrera electoral, no sé si ustedes lo recuerdan, ese momento creo que fue un viernes donde él lanza un discurso al país y dice que no será candidato, Ujú. que está luchando por la unidad, ese es su objetivo manifiesto. Y en algún momento del discurso él dice que la alternativa de izquierda tiene que ser el movimiento al socialismo, es decir, la sigla con la que él se ha quedado, ¿no? Y ahí está, digamos, la mano de Luis Arce, que está en la justicia. Efectivamente, el gobierno de Luis Arce controla todavía el Poder Judicial, a pesar de las elecciones que tuvimos en diciembre, tiene la mayoría claramente en el Tribunal Constitucional, es decir, ha logrado que esas elecciones judiciales sean solamente parciales y quedarse él con la mayoría de los lugares, digamos, la mayoría de los votos. Y ha sido el Tribunal Constitucional, Marcelo, el que le ha quitado la sigla a Evo Morales. No sé si es legal o no lo que hizo, pero es evidente que el Tribunal Constitucional trabaja para Luis Arce, eso creo que no hay duda alguna. Y todos los procesos judiciales, la inhabilitación, por ejemplo, de Pambol y de Frente para la Victoria, provino del Tribunal Supremo Electoral, donde el evismo solo tiene a dos vocales. Y entonces, claramente, también ese poder del Estado está siendo controlado por Luis Arce. Sin embargo, repito, es una muy mala idea. Es decir, es una muy mala idea porque ese plan, que es absolutamente mezquino, que solamente busca que Luis Arce tenga una buena bancada, que él se convierta en senador por la paz y evite eventualmente cualquier daño a su persona o a sus seguidores, está llevando al país al borde del abismo. Me parece que tanto Andrónico Rodríguez como el partido de Evo Morales, que no se me malentienda, ¿no? O Ujú. sea, yo también pienso que sí, la Constitución no dejaría que Evo Morales sea candidato, pero Evo Morales tiene derecho a participar como dirigente político en el proceso electoral venidero. ¿Cómo no? Es una fuerza evidente, ¿no? A la que las encuestas se niegan a medir y que queremos imaginarnos en una ilusión que el ciclo de Evo Morales ha concluido. A lo mejor sí está concluyendo, pero solamente va a concluir si él es derrotado en las urnas. Y entonces él, que quiere poner un candidato, probablemente sabe que él no puede ser, no tiene posibilidad de participar. Y sí están participando fuerzas políticas prácticamente inexistentes, ¿no? O fuerzas políticas recientes, ¿no? Como Morena, están habilitados todos, menos aquellos que hagan algún contacto o tengan alguna reunión en la OCAE, ¿no? Entonces, aquí está también en juego la democracia. Y yo creo que una transición y una solución a la crisis, Marcelo, Gabriela, pasa por incluir a todos en la próxima Asamblea Legislativa. ¿Cómo vamos a hacer un ajuste estructural del tamaño del que se está diciendo, con medidas impopulares, si tenemos a un tercio del país bloqueando las calles, Claro. bloqueando las carreteras, enfrentándose con violencia a las autoridades? Es decir, si Bolivia no concurre a la solución de la crisis unida, tenemos muy pocas posibilidades de resolver este problema. Querido Rafael, ¿cabría la posibilidad de un gran descontento por parte de los electorados, ¿no? Evo Morales y Andrónico Rodríguez, que podría tal vez despertar en un boicot? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, yo creo que ese es un peligro inminente. No sé si alguien en el país lo está planteando, pero yo les hago una pregunta muy sencilla. Si durante tantos meses, estamos hablando básicamente desde septiembre del año pasado hasta ahora,
el gobierno no ha podido detener a Evo Morales, no ha podido dar cumplimiento a una orden de arresto emitida por la justicia, no ha podido ingresar al lugar donde Evo Morales se ha refugiado. ¿Creen ustedes que si Evo Morales lo decide, el Tribunal Supremo Electoral va a poder organizar una elección en el Chapare, en Tiraque, en la provincia de Carrasco? ¿Creen ustedes que algún funcionario del Tribunal Supremo Electoral va a poder siquiera colocar una mesa de votación en Chinaota, en Laucaeñe? Yo lo veo muy, muy difícil. Y es muy probable que ese boicot se extienda a otros lugares del país, es decir, a toda la zona del Valle Alto, de Cochabamba. ¿Podrá Bolivia darse el lujo de organizar unas elecciones donde 300.000 personas no vayan a votar? Yo sé que no es un porcentaje enorme ni mayoritario, y sin embargo podremos enfrentar la crisis contando con la exclusión definitiva de una organización política que no ha desaparecido, que tiene un candidato inhabilitado, pero es todo lo que tiene. Lo demás lo tiene ahí, está presente. Es decir, yo con ello no me quiero, digamos, poner del lado del levismo, pero creo que el levismo tiene hoy en día razones fuertes para reclamar una serie de conductas antidemocráticas y de la que somos cómplices todos, porque todos fingimos demencia, fingimos ignorancia frente a este hecho, creemos que ya no tiene el respaldo, ya no tiene el apoyo, se acabó todo, y sin embargo, ni siquiera Andrónico Rodríguez ha podido dividir a las 6 federaciones, ¿no? Entonces creo que ahí nos estamos comprando un conflicto que se puede resolver fácilmente en democracia. Es decir, vayamos todos a votar, vayamos todos a mostrar nuestra preferencia y que sean las urnas las que finalmente decidan, no los gases lacrimógenos, no las piedras, no los troncos o las lanzas como O las vidas, probablemente ¿no? comienza a suceder desde ayer. Evidentemente, entonces, las elecciones podrían realmente estar en riesgo. Consulta, ¿los bolivianos queremos votar para un mejoramiento, evidentemente, de nuestro país? ¿O solo queremos votar para sacar al MAS del ruedo? Correcto, yo creo que la pregunta es fantástica, ¿no? Porque realmente, o sea, sacar al MAS del poder es un trabajo que tienen que llevar adelante los electores, no los jueces, no los vocales, no los ministros ni el presidente, ¿no? Creo que esa es la clave, digamos, de alguna forma. Si queremos una verdadera transición que deje al MAS convertido en un partido normal, porque el grave problema del país es que el MAS no es un partido normal, es un partido de Estado, es un partido que a lo largo de 2 décadas se ha convertido, digamos así, o ha querido convertirse en la única posibilidad de gobernar el país. Es decir, Bolivia se ha visto ante la terrible disyuntiva de elegir al MAS o elegir el caos. Y para que eso ya deje de ser válido, es fundamental que exista una alternativa, que exista un gobierno exitoso que no sea del MAS. No pudo hacerlo Yanine Áñez, pues correspondería ahora que suceda, que en noviembre tengamos un gobierno que resuelva la crisis y que no sea del MAS. Pero el requisito para que esto suceda es que el MAS pierda una elección. Como nunca antes, el MAS podría perder una elección. Pero yo creo que para que el MAS pierda una elección es indispensable que no los dos, sino los 3 grupos en los que el MAS se ha dividido compitan. Si no compiten los tres, probablemente lo que sueña Luis Arce se realice, es decir, que el electorado masista resignado vote por la única franja azul de la papeleta, ¿no? Pero fíjense, la oposición ha soñado tantos años con que el MAS se dividiese. Eso no ha pasado en Venezuela. Y por eso Maduro sigue ahí sentado en el Palacio de Claro. Miraflores. Ha pasado en Bolivia. Y entonces, ¿por qué no dejamos que pase? ¿Por qué no dejamos que el propio electorado masista, que es importante, que existe, que puede ser un factor de poder, se rompa la cabeza pensando si Del Castillo, si Andrónico o si Leonardo Loza es la opción? Y entonces ahí tendría la oposición el plato servido. Pero es increíble cómo la oposición le tiene tanto miedo a Evo Morales, que prefiere mejor
tenerlo encerrado en la OCAN, tenerlo bloqueando el país, tenerlo sin posibilidades de competir y fingir que no existe, ¿no? Que es la forma más fácil de ejercitar la locura sin que parezca ilegítimo. Rafael, ¿y cómo ves el papel que está jugando Andrónico Rodríguez en este juego, digamos, entre el gobierno y Evo Morales? ¿Qué papel está jugando Andrónico? ¿Está realmente peleado con Evo Morales, que es su mentor? ¿O hay alguna, no sé, cuál es qué hay detrás de Andrónico Rodríguez? ¿Cómo lo ves? Detrás de Andrónico Rodríguez hay un cálculo electoral, ¿no? Es decir, entre Evo Morales y Andrónico no hay una diferencia ideológica. Tampoco la hay entre Luis Arce y Evo, ¿no? Entre Luis Arce y Evo hay una diferencia para controlar el Estado. Cada uno quiere dirigir el gobierno y designar a los ministros. En el caso de Andrónico y Evo Morales hay una diferencia de cálculo electoral. El androniquismo existe porque piensa que la única forma de ganar una elección es sustituyendo a Evo por alguien joven, por un rostro diferente, por alguien que plantee la renovación. Los androniquistas se plantea que incluso Andrónico podría quitarle votos a la oposición tradicional, jalar a los sectores urbanos, mostrar un rostro conciliador, un masismo, digamos, descafeinado que evite el radicalismo y evite la confrontación. ¿Sí? Entonces ahí hay un cálculo electoral, es decir, Andrónico le está diciendo a Evo, déjame a mí competir y verás cómo ganamos, ¿no? Evo no está de acuerdo con eso. Evo, por supuesto, considera que la imagen, la figura, el recuerdo, el buen recuerdo que la gente puede tener de su gestión son determinantes para ganar una elección. Él ya pudo resolver una crisis, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Andrónico todavía no tiene esa experiencia. Entonces ahí hay una división genuina y auténtica entre dos, digamos, dos proyectos políticos concretamente, ¿no? Andrónico ha conseguido el apoyo internacional de la izquierda a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano, ha estado en España, en Argentina, probablemente tiene el respaldo del Grupo de Puebla y entonces, pues ellos están jugando a ganador, piensan que Andrónico podría vencer. Y sin embargo, Andrónico tiene en este momento enormes dificultades, dificultades que se han planteado en el plano legal. El movimiento Tercer Sistema no puede ser su vehículo, se lo está obligando a negociar con UCS. Ha sido muy criticada su acompañante de fórmula por tener lazos evidentes con García Linera. Es decir, Andrónico es todavía un proyecto muy improvisado en vías, digamos, de organizarse y con enormes dificultades para avanzar. Yo creo que Andrónico no es una persona que tenga un temperamento lo suficientemente enérgico como para enfrentar este momento. Todo el mundo se pone a atacar a Mariana Prado y él guarda silencio, ¿no? La estrategia del silencio que él ha utilizado no me parece la más adecuada, es decir, él no participa en el debate nacional. Todo el mundo habla de Andrónico y nadie habla con él, ¿no? Sí, Entonces, bueno, habrá que tal ver, cual. Marcelo, qué sucede en adelante, ¿no? Yo lo veo en muchos problemas, en muchos predicamentos. Es decir, ayer nada más Eva Copa seguía diciendo que no saben si Andrónico quiere, ¿no? Se han reunido con él y falta muy poco tiempo para cerrar todo y todavía no cuentan con su voluntad expresa, ¿no? Entonces yo creo que él está muy amedrentado, muy temeroso y que le falta probablemente la fortaleza para encarar esto. Y entonces, bueno, yo me he atrevido incluso a comparar a Juan Pablo Velasco con Andrónico, ¿no? Los dos jóvenes, los dos inmaduros, los dos con enormes dificultades para el oficio político y curiosamente uno de ellos pues tiene un lugar importante en las encuestas, ¿no? Eso podría decirte yo de Andrónico, la verdad es que todavía hay que averiguar mucho más sobre él y hay que saber un poco cómo va a jugar sus cartas en este mes de junio. Querido Rafael, definitivamente ha sido una excelente información que nos has podido brindar en estos minutos conversando contigo. Muchísimas gracias por ese gran aporte. Un placer realmente haber podido conversar desde la ciudad capital, desde México. De verdad que para nosotros los bolivianos que estamos viviendo estos momentos electorales tan complejos, tan delicados y tan difíciles, necesitamos entender un poco más. Como lo decimos acá en el programa, síganme los buenos, en facilito como lo hiciste tú. Muchísimas gracias.
Gracias y que los buenos pues sigan pendientes del programa. Un abrazo para usted y Eso. estaremos en otra oportunidad conversando. Un Gracias. abrazo a la distancia, Rafa, gracias. Ahí está. Bueno, Bueno, tremendo. hemos tenido dos visiones de repente Sí, diferentes, claro. ¿no? Pero de, de eso se trata, síganme los buenos, ¿no? De las Así es. visiones. Bien, tenemos las